Luis, ¿por qué te estás poniendo crema solar en la cara y zapatos de caminar? Pero no se supone que en este episodio no vamos a ver jardines, Laura. Sí, pero no de los que tú piensas, sino de los Tsuboniwa, los jardines interiores. Bienvenidos a Japón a Fondo Lite. El podcast Lite sobre Japón de la mano de Japonismo. Bueno, seguimos diciendo que no sabemos si se dice Lite o Light. Esto yo creo que lo vamos a repetir, yo creo que en cada japonismo En este Lite. podcast se dice Lite, punto. Ya está, Lite, ya decidido. está. Y eso. Estos jardines salieron hace poco en algún otro episodio, ¿verdad? Alguien nos lo comentó, sinceramente. O alguien nos lo comentó sí. en un comentario para que luego la gente diga, no, es que no nos hacéis ni caso cuando planteamos alternativas o ideas. Pues sí os hacemos caso. Hacemos de hecho, mucho caso. Teníamos otro podcast preparado para hoy, pero hemos dicho, oye, ¿por qué no hacemos caso a la petición de este japonista? Discúlpame que ahora mismo no recuerdo exactamente quién era, pero sí que lo comentó que le gustaría que habláramos de los Tsuboniwa, los jardines interiores o los jardines de patio, no sé cómo sería la mejor manera de traducirlo. Y bueno, pues vuestros deseos son órdenes y aquí estamos para hablar de los Tsuboniwa. Exacto, que normalmente estos jardines se ven en casas del periodo Edo, sobre todo cuando vais a distritos de conservación histórica, más que nada porque son los lugares japoneses donde quedan casas del periodo Edo. Aunque he de decir que en construcciones modernas, especialmente también algunas de estas casas que están hechas, a veces no están diseñadas por grandes arquitectos de renombre, que a lo mejor son en parcelas muy pequeñas o con ciertos requisitos, sí que vamos a ver unos Tsuboniwa a lo mejor modernos, ¿no? Bueno, yo juraría que Tadao Ando, creo que ha hecho alguna casa estrechita de hormigón armado, que es algo que a él le gusta mucho trabajar, pero luego tiene ese espacio abierto, aunque sea pequeñito, en el centro de esa casa. A veces es nada, un pequeño espacio con como una claraboya, por decirlo de alguna manera, a veces abierto, a veces no, va a depender. Esto en las casas modernas, ¿eh? Y que trae de alguna manera la naturaleza, ¿no? Y estaba pensando yo también en una casa de Tadao Ando en Osaka, justamente. Exacto. Al final, ¿no? Estos jardines, de todas maneras, claro, para que nos entendamos, cuando tú piensas en una casa y piensas en jardines, dices, claro, pues es que tiene tanto espacio que aquí ha puesto pues una zona verde y tal. No, estamos hablando de casas que el tamaño a lo mejor no es tan grande y más bien no son jardines de decoración, sino como una herramienta para humanizar esos espacios reducidos. Básicamente yo creo que esa es la clave, ¿no? El espacio reducido y el traer la naturaleza a un espacio reducido. Estamos hablando de distritos de conservación histórica, tú has dicho antes, ¿no? Casas del periodo Edo. Estamos hablando de casas, ahora hablaremos un poco más de esto con más detalle, pero casas bastante oscuras al final, ¿no? Sí, porque son normalmente, ahora os lo explicaremos, pero no eran muy anchas, de fachada muy ancha, sino muy alargadas hacia adentro. Eso hacía que fueran construcciones bastante oscuras y además en plena ciudad, periodo Edo, desarrollo, grandes desarrollos, ¿no? De esos núcleos urbanos Edo, ¿no? Como gran ejemplo de una mega ciudad, ¿no? En el periodo Edo. Pues claro, es de alguna manera no solo traer luz a esos espacios reducidos, sino también la naturaleza a la ciudad, ¿no? Totalmente. De todas maneras, para organizarnos un poquito, creo que son totalmente diferentes, ¿no? Porque yo estaba pensando, porque claro, yo imagino estas casas japonesas antiguas, ¿no? Tradicionales del periodo Edo con esos jardines y en parte con ese espacio abierto por arriba me recuerda un poco a los atrios de las casas romanas. A los pasa es que los atrios de las casas romanas eran mucho más grandes. Claro, es que ¿no? Exacto, ¿no? Eran también espacios mucho más grandes, pero también abiertos, donde además tenías, en el caso en este, claro, no era un jardín, ¿no? Sino que tenías una zona donde recogías el agua que caía de ese espacio abierto. Pero al final, bueno, supongo que son necesidades, son respuestas parecidas a necesidades diferentes, ¿no? Quizás sí. Quizá, pero sí que puede ser como algo parecido. También, pues en la actualidad tenemos pues muchas casas que tienen balcones, ¿no? O pequeñas terrazas. A veces no hace falta que sea muy, muy grande, pero a veces hay construcciones que tienen un pequeño balcón. ¿Por qué tienes un pequeño balcón? Ese pequeño balcón... ¿Eso por qué? A veces no te sirve de mucho, ¿no? Pero es una manera de
poder abrir de alguna manera ese espacio, que no esté todo cerrado a la casa, sino que puedas Quizás sí. dar, aunque sea un pasito, y estar al aire libre, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, para entendernos, tsubo niwa, ¿vale? Vamos a ver un poco la etimología. Oye, Laura, que esto no es un Japón a fondo normal, el lite. Mira, estamos que lo regalamos, o sea, hacemos caso a comentarios que nos dicen, oye, hablad de los tsubo niwa, y decimos, venga, vamos a hablar de los tsubo niwa. No es un Japón a fondo normal, estándar, pero os voy a dar igualmente palabras japonesas. Estamos que lo regalamos, Luis. Ahí estamos. Estamos llegando al final de la temporada, entonces bueno, todavía queda, pero... De final de la temporada, No sé, pues si quedan unos meses. Mentalmente estoy ya en vacaciones. ¿Sí? Y estás ya en verano, madre mía, y todavía queda. Pero bueno, va, a lo que iba. Tsubo, de ese tsubo niwa, tsubo hace referencia a una unidad de medida tradicional, más o menos equivalente a lo que sería la superficie de 2 tatamis, ¿vale? Vale. Para que nos hagamos una idea, unos 3,3 metros cuadrados, ¿vale? Entonces se usaba esta medida pues para justamente decir si algo era grande o era pequeño, ¿no? Entonces, me parece bien. Pues el tsubo, pues es eso, 2 tatamis, más o menos, 3,3. ¿Y el niwa entonces? Niwa es jardín, Luis. Vale, o sea que un tsubo niwa es un jardín de 2 tatamis de espacio, porque de hecho las habitaciones, las casas japonesas tradicionales se miden en el número de tatamis que tienen las habitaciones, porque claro, ¿no? En esta habitación caben no sé cuántas esteras de tatami, pues eso significa cuánto de grande es esa habitación. Claro, al final es la unidad de medida, ¿no? Un poco así tradicional. Entonces, pues eso, el tsubo niwa no deja de ser un jardín pequeñito. Un jardín pequeñito. Bueno, es un microcosmos casi. Sí, porque al final es un jardín que además, que creo que la parte importante, claro, si tenemos en cuenta que son 3,3 metros cuadrados, más o menos, es un jardín para ser contemplado, no para ser transitado. Uno no entra normalmente al tsubo niwa. Hombre, claro, pasa por los lados. Exactamente, ¿no? Sino pero que lo en ves parte desde es fuera. como los jardines zen. Totalmente. Yo creo que al final está muy, muy, muy relacionado. Porque los jardines zen son contemplativos y no solo contemplativos, sino que además son en cierto modo alegóricos, Sí. representan cosas. O te permiten que tú plasmes ciertas ideas Pues eso, ¿no? en ese lienzo, es ¿no? reflejar la naturaleza de una manera, no sé, como diferente, no necesariamente replicando cada cosa tal cual es, De hecho, sino pues con formas que recuerdan que representan pero son más sencillas. De hecho, los tsubo niwa están muy relacionados con el diseño y la estética zen, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque tienes un espacio muy reducido en el que tienes que mostrar, ¿no? Tienes que plasmar de alguna manera una estampa natural. La mejor manera de hacerlo es a partir justamente de un poco las dinámicas zen, ¿no? Al final Que de todas maneras estética esto zen. me encanta de Japón, lo que les gusta mostrar estampas naturales, ¿no? Como por Artificiales, ejemplo, ¿no? claro, como por ejemplo pasa con el ikebana, ¿no? Que es Sí. el arte del arreglo floral, cuando luego todo es hiperartificial, porque no dejas que nada evolucione al azar, no pones las cosas tal cual, sino que está todo muy pensado, Bueno, muy porque, medida claro, y muy colocado. Claro, pero es la estampa concreta de ese momento concreto de la naturaleza. Ya, ¿no? ya. De todas maneras, Luis, a mí me encanta esto. ¿Sabes cuándo se originaron realmente los tsubo niwa? Pues periodo Heian mínimo. Pues eso es lo que se dice. No venga ya, Laura, si es que lo he dicho de broma. No, pero Porque pues todo es del periodo Heian. se dice, al final, claro, en el periodo Heian es cuando se establece un poco esa corte Heian y la arquitectura de esa corte, de esos palacios, ¿no? Y al final esas residencias, lógicamente la gente del pueblo vivía de manera muy distinta a la gente de la corte. Por eso me cuesta. Es como si, fíjate, yo he mencionado, ¿no? Los atrios. ¿Por qué? Porque eran espacios en las casas romanas que estaban en el interior, no se veían desde fuera y estaban abiertos, pero evidentemente, ¿no? Lo hemos mencionado, recogían ese agua de las lluvias, eran mucho más grandes, más luminosos. Es como si dijéramos hoy en día, oh, no, tenemos tsubo niwa, pero se remonta a la época de los romanos. Alguien te diría,
tío, te estás quedando conmigo, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, empieza. Es que la lo que corte no sería- vivía como se vivía en el periodo Edo, Claro ni que las no. casas eran así de estrechas. Claro que no, pero sí es verdad que la arquitectura tradicional, lo que hoy consideramos arquitectura tradicional, el estilo tradicional japonés, se inicia al final en ese periodo, ¿no? Con la corte, ya tenemos, por ejemplo, suelos en los que se va descalzo, vamos a hacer vida en el suelo, todo esto se inicia de alguna manera en ese momento. Entonces, en ese momento ya vamos a ver algunos espacios entre edificios y entre salas que se van a usar de justamente pequeños jardines. Pero sí que es verdad que la gran consolidación de los Tsuboniwa como al final un elemento arquitectónico no ocurre hasta el periodo Edo. Claro, ¿vale? ¿por qué? Porque en el periodo Edo surgen las machillas, Eso esas es. casas de maderas de comerciantes en zonas urbanas que son de fachada estrecha y que tienen mucha profundidad. Por eso te digo, sin el periodo Edo y el tipo de casas que había en ese periodo, estos jardines no habrían surgido pese a lo que tú estás diciendo del periodo Heian. Además sabemos que en la corte Heian había jardines grandes, porque tenemos, ¿no? Claro. Muchas descripciones de novelas de la época, tenemos varias pinturas también de la época en las que vemos a, pues eso, los cortesanos y cortesanas, pues justamente paseando por los jardines grandes disfrutando de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, periodo Edo es el gran momento de los Tsuboniwa, por lo que tú decías, esas fachadas, edificios de fachadas estrechas. Esto creo que a lo mejor lo hemos comentado en alguna ocasión, pero todo tiene que ver con el dinero. Al final, también en el periodo Edo, Hombre, claro. uno pagaba impuestos según lo ancha que era la fachada de su casa. Esto, pues echa la ley, echa la trampa. ¿Pero me quieres decir que los japoneses no son seres de luz No. y no querían pagar cuantos más impuestos mejor? No querían. Lógicamente no. Entonces, echa la ley, echa la trampa, te haces una casa más de fachada más estrechita y en todo caso, como tú decías, Más ¿no? profunda. Más profunda. Claro, al ser más profunda, lo que decíamos, oscuridad, también a veces falta de ventilación, ¿no? Claro. Puede estar, las estancias pueden estar un poquito más pesadas. De ahí surge el Tsuboniwa como un pequeño pulmoncito, ¿no? Un pequeño pulmón verde, normalmente en el centro más o menos de la casa, que además permite la entrada de luz. Claro, desde ese cenital y también tragaluz. Exactamente, y genera también corrientes de ventilación, que en una casa tan así Hombre, vaya que sí es alargada, importante, pues claro. es necesario, ¿no? Luego, con el tiempo, claro, al principio es puramente funcional y luego con el tiempo se convierte en un elemento estético también y hasta casi un poco un puntito espiritual. Y tú mencionabas antes, ¿no? Que veíamos un poco esa relación de la estética zen Totalmente. con los jardines sí, zen a con... un nivel más pequeño, evidentemente. Claro, pero es que es tal cual, porque los propios Tsuboniwa que en los inicios se instalaron para esa luz y para esa ventilación y para tener un poco, ¿no? un espacio de salida de alguna manera, que no fuera toda una casa todo cerrado y todo oscuro, se convirtieron al final en un lugar también de contemplación y un lugar de meditación, ¿no? En Muy parte del yo budismo creo que zen. también es una evolución natural, porque si tú Totalmente. tienes una casa grande y tienes un jardín como los que todos podemos imaginar, ¿no? Si tuviéramos muchísimo dinero para comprarnos una casa con una parcela muy grande, pues pondrías lo que te viene en gana, ¿no? Y pondrías tu piscina y pondrías no sé qué. Pero claro, cuando tienes un espacio tan pequeño, pues llega un momento que lo que quieres es, pues quizás que te recuerde precisamente, ya que estás en un sitio tan cerrado y con tan poca iluminación, que te recuerde a esa naturaleza Claro. que no estás viendo. Pero claro, ¿cómo vas a recordar la naturaleza cuando tienes solo 3,3 metros cuadrados? ¿No? Pues al final usas elementos como ya hacía el Zen, pues como musgo, como piedras, como farolillos de piedra, lo que sea, y evocas esos paisajes montañosos que ya hablábamos en los jardines Zen, ¿no? En los artículos que tenemos Y en la web la sobre estos jardines Zen como el del río Anji en Kioto. Y las pinturas, al final, esas pinturas en tinta china, que también recrean esos paisajes montañosos de la naturaleza, que luego muchos jardines zen han recreado los paisajes de esas pinturas, pues aquí totalmente, ¿no? En versión diminuta, de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Yo creo que
Importante entender lo que también hemos dicho antes, que son jardines para ser contemplados. Al final Sí, son claro. muy chiquititos. Pensad en una Bueno, casa es que tradicional. una persona como yo, más o menos, que tengo una zancada grande, es que lo paso de un Lo lado al saltas, otro. lo Casi, saltas. sí. Al final, pensad en una casa tradicional. encima, digo. Básicamente, el jardín va a estar rodeado de paredes por los 4 costados. Como De mucho, pasillos. O de pasillos o a veces de estancias, va a depender. Sí. A veces puede tener esa como terracita de madera que se llama engawa, ¿no? Como sí, no sé cómo llamarlo eso, como un saliente, donde te puedes sentar ahí, en todo caso, a justamente observar. Bueno, es como esa si pequeña ventanita, alguien ¿no? ha estado en el río Anji, ¿no? Que tiene como esos escaloncitos. Pero en versión mini. En versión muy mini, Pero claro. estoy pensando, por ejemplo, hemos visto algún Tsuboniwa muy bonito en el templo Sanzenin, en Ohara. Por ejemplo. No sé si lo recuerdas. Hay un Tsuboniwa precioso de estilo estética zen, justamente, Sí. con arena rastrillada, rocas y musgo, justo casi al entrar, ¿no? Entras, bueno, hay unos cuantos pasillos y te encuentras un Tsuboniwa maravilloso. Creo que es el ejemplo perfecto. Intentaré poner fotos en redes sociales para que cuando escuchéis este episodio pues podáis ver ahí algunas fotos, ¿no? Qué chulo. La Entonces, verdad bueno, es que sí, el de Ohara me gusta, pero además el de Ohara era curioso, ¿no? Porque era un templo, el Sansenin, lo suficientemente grande para que la parte de la estancia tuviera ese Subonigua, porque era esa estancia de aquellos años, pero luego también tenía el Engawa más grande con vistas a un jardín hombre, claro, mucho más grande. la sala principal tiene las vistas al jardín. El jardín, Que es el que rodea, digamos, toda la edificación. Pero que era espectacular. claro, pero como lo que es el complejo es bastante grande, había salas alejadas de ese jardín que estaban muy oscuras al final. Entonces se coloca ese pequeño Tsuboniwa entre diferentes estancias justamente para darles esa salida de naturaleza y de luz, ¿no? Claro, al final, ¿no? El Tsuboniwa, si lo piensas, claro, es que tú lo llamamos jardín interior, pero es que la propia palabra jardín, tal como lo pensamos desde un punto de vista a veces occidental o incluso ciertas casas japonesas también más grandes, es lo que yo te decía, ¿no? Tú te lo imaginas, pues como algunos amigos que tenemos aquí que viven en casas individuales, pues tienes espacios verdes donde plantas tus propias verduras. A lo mejor tienes tu huertito, tus exacto, flores. Sí, tus hierbas aromáticas y todo esto. Y claro, es que es algo totalmente diferente, ¿no? No es un espacio de ocio como puede ser un jardín, que tengas la piscina, que tengas el huerto, lo que sea, ¿no? Es eso, es un microcosmos. Es un espacio de contemplación en el que se busca justamente... mira, si nos ponemos intensitos, que sé que te gusta, Luis, de alguna manera... A mí ya me has hablado del periodo Heian, así que ya estoy. Ya estamos, ¿no? Pero encapsular la inmensidad del universo en un espacio minúsculo. Madre del amor Yo creo que hermoso. eso es el Tsuboniwa, ¿no? Madre mía del amor hermoso. Justamente tú mencionabas antes que la estética, ¿no? Tiraba mucho del zen y lo hemos hablado antes totalmente, porque al final, si tú necesitas mostrar la inmensidad del cosmos en un espacio muy, muy, muy reducido, lo vas a tener que hacer con... Alegóricamente. Exactamente. ¿no? Evidentemente Tienes no que trabajar puedes. el simbolismo. Claro, no puedes mostrar absolutamente todos y cada uno de los componentes de la naturaleza porque es que no tienes sitio para empezar. Entonces, si conocéis un poquito la estética zen, que hablamos un poquito aquí en su momento, pero no tanto quizás específicamente de jardines, por ejemplo, en los jardines zen, las rocas se usan normalmente para... simbolizan montañas, ¿vale? Pueden simbolizar animales también, otras cosas, pero el tema más típico va a ser montaña. Entonces podemos poner una roca, una piedra. Sí, luego el musgo suelen ser montaña, bosques, ¿no? por ejemplo. Exacto, es el único toque verde a veces que hay, ¿no? Luego hay arena rastrillada. La arena rastrillada suele ser agua, ¿no? Puede ser un océano, puede ser un río, ¿no? Un mar, ¿no? Suele ser agua. Puede haber, lógicamente, no estamos diciendo que todos los Tsuboniwa sean jardines zen, ¿eh? No, pueden tener otro tipo de flores, otro tipo de plantas, pero se inspiran justamente en el simbolismo de los jardines zen o de la estética zen para, de alguna manera,
mostrar la naturaleza, pero no de una forma literal. Porque Bueno, es lo que tú decías, no puedo poner una montaña en 3,3 claro, metros ni cuadrados. siquiera puedes poner un arbusto, es que no te cabe porque además no hay espacio ni siquiera para las raíces, Eso ¿no? es. Entonces es extraer la esencia de la naturaleza y claro, cuando extraes la esencia, pues basta con pequeños detalles para mostrar esa naturaleza. Que además esos pequeños detalles lo que hacen es invitarte a esa contemplación, ¿no? Decíamos, no es un espacio de ocio en el que tú puedas estar y hacer un picnic, por ejemplo, ¿no? Algo No, así. claro. No, Bueno, sino a lo mejor un onigiri, ¿no? Que es un pequeñito onigiri también. bueno, sí, te lo puedes comer. También es simbólico. Dices, este onigiri representa un banquete. No, representa el amor de la madre que te ha preparado ese onigiri. Lo Uy, bueno eso de los también jardines podríamos hablar estos mucho. Subonigua, ¿no? Comparados con ciertos jardines zen en los que a veces se pueden inspirar, es que al menos aquí lo ves todo. Sí, sí. No es como el río Anji que dices, es que no veo todas las rocas. Pues fíjate, estoy segura que algún Suboniwa tiene algún diseño justamente inspirado en el río Anji, que hay algún elemento tapado por alguna roca o alguna historia No, podría y que ser. lo tienes que ver desde otro punto, ¿no? Podría ser. Sí, seguramente, ¿no? No sé, al final es eso, es un espacio de meditación, ¿no? Un espacio en el que, bueno, te invita también, yo creo que también periodo Edo, ¿no? Especialmente esa Edo que decíamos que estaba creciendo brutalmente, o hasta la propia Kioto, de los comerciantes. Había una vida muy movida en estas mercaderes, ciudades. quizás. De mercaderes, exacto. Quizá tener un espacio que te daba cierta paz mental, ¿no? De cierta tranquilidad, un pequeño espacio de me siento aquí, me olvido un poco del ruido externo que hay, pues quizá también fue parte del éxito de estos Suboniwa, ¿no? Y bueno, yo creo que habría que hablar también un poco de la estética, ¿no? No solo de la estética de los elementos que tiene, sino porque hemos hablado algunas veces de la estética japonesa, por ejemplo. Sí, hicimos un episodio de podcast, creo, del ¿no? wabi-sabi, que es algo que a la gente le gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Al final, ya sabéis, esto lo hemos hablado muchas veces, en Japón lo que es lo asimétrico, lo imperfecto, ahí está lo bello, ¿no? También se prefiere las cosas austeras. Por ejemplo, ciertas maderas sin tratar. ¿Por qué? Porque recuerdan a la belleza de la naturaleza. La naturaleza es el top de la belleza, ¿no? Para al final la estética japonesa. El paso del tiempo, esa pátina del tiempo. Yo recuerdo aprender la expresión la pátina del tiempo leyendo justamente... Ay, ¿cómo se llamaba el libro? No me sale. El del té. Estoy haciendo así con los dedos, Luis me está mirando diciendo que esto se va a oír en el micro. Claro que se va a oír, Laura. No, pero todo esto... Chano Yu o algo así. Es que, ¿cómo era? El camino del té, creo que se llamaba. No lo recuerdo ahora, perdón, ¿eh? Pero todo esto es bello para los japoneses, ¿no? Claro. Es belleza. Lo imperfecto, lo asimétrico, lo austero, la pátina del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Siempre hemos dicho que a los japoneses les encanta colocar las cosas de manera asimétrica. Claro, ¿vale? y también además que hay una cosa que yo creo que es un contraste entre la estética japonesa y la occidental en general, ¿no? Porque en la estética japonesa las sombras, el vacío son importantes. Hombre, y claro, fíjate, este otro libro... El elogio de la sombra. El elogio de la sombra, Tanizaki, ¿eh? Claro, pero luego fíjate lo del tema del vacío, ¿no? Que a los japoneses jugar con esos vacíos les gusta cuando, desde un punto estético occidental, ¿no? Se dice que la naturaleza aborrece el vacío, que es algo ya que decía Aristóteles. Sí. Entonces, claro, ya te cambia completamente, ¿no? Porque parte de las bases en las que se sustenta un poco el pensamiento occidental, ¿no? Pues que es eso, las raíces griegas te están diciendo es al revés. Que el vacío no lo quieres en absoluto, ¿no? Porque además dices que la naturaleza no lo quiere. Los japoneses dicen que sí. Y dices, ¿quién tiene razón, no? Yo creo que al final ambos tienen razón. Sí, lo que pasa es que cada uno se centra... Son lecturas diferentes. Exacto. Te centras en una parte de la experiencia porque la experiencia no es solo una u otra, sino que a veces es de una manera, a veces es de otra. Igual con la sombra, ¿no? Para nosotros las cosas en sombras no se muestran, se están ocultando. Y eso no es bonito. En cambio, para los japoneses, en la sombra está la belleza, ¿no? Lo que no se muestra al 100%, ahí reside justamente la belleza. Y en eso, estos Suboniwa juegan mucho,
¿no? Justamente colocan ciertas plantas o ciertas rocas de manera que juegan un poco con nuestra percepción de ese espacio. Primero, pueden parecer hasta más grandes de lo que son, porque estamos hablando Eso de es. espacios muy chiquititos, y luego también de crear huecos que nos parezcan medio vacíos, aunque no lo estén, o huecos que están como en penumbra o más en sombra, ¿no? O alguna roca que esté como debajo de una planta, con lo cual está recibiendo, ¿no? Está más en la sombra, no se puede distinguir, no se puede ver tan bien esa roca. Ahí está justamente la belleza, ¿no? Porque no se está mostrando todo perfectamente. Nosotros somos muy de, si algo no se ve, ponemos focos. Claro. Hay que poner foco, hay que iluminar. Bueno, se tiene el que ver. próximo día, en el próximo directo de japonismo, nos vamos a poner a oscuras y vamos a decir que estamos... El elogio de la sombra. Exacto, estamos haciendo estética japonesa, ya que somos japonismo. Pero al final es, bueno, al final es la diferencia de los conceptos de estética, ¿no? Ya cuando hicimos ese episodio ya lo estuvimos hablando mucho y hablamos mucho justamente del vacío también, yo lo recuerdo, porque al final el vacío es un concepto estético súper importante para los japoneses, ¿no? Entonces, en el Tsubo Niwa sí que se ve muy claramente eso, porque vamos a ver que son jardines que lógicamente tienen muchos elementos, pero van a jugar mucho con ese aspecto, ¿no? del espacio vacío. En el vacío hay significado. Es que siempre decimos, ¿no? El vacío no es la anulación de algo. Bueno, es lo que da sentido a lo Exacto. que existe, ¿no? En contraposición a ese vacío que crea. Y es curioso, ¿no? El vacío, lo importante que es en japonés, porque si nos ponemos intensos podríamos hasta entender que esto es un artículo que hemos hecho en japonismo hace poco y que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer, el de las direcciones en Japón, ¿no? Cómo se habla de las direcciones, que siempre decimos que en general, salvo por también influencia occidental en tiempos más recientes, no hay nombres de calles, ¿no? Y que hay unas pocas de grandes avenidas, un poco también por esto. Y es un poco también ese espacio vacío, porque es eso, las calles, lo que son, no es lo importante, ¿no? Para un occidental, lo que es en la calle es lo importante porque es lo que tiene nombre, mientras que para los japoneses esos espacios son como el vacío que hay entre los lugares que importan, que son los bloques, ¿no? Entonces, pues eso, en general, en la manera de pensar japonesa, el vacío da sentido a la existencia. Es que totalmente, el vacío no se define como la ausencia de algo, ¿no? Sino justamente como un espacio lleno de posibilidades. Claro. Es un espacio que va a permitir el desarrollo de algo, ¿no? De lo que sea. Nos estamos poniendo súper intensos, pero esto se ve muy claramente al final en este Tsubo Niwa, ¿no? Es un espacio que no va a estar a tope, ¿no? Porque además es un espacio pequeñito, pero ostras, lo podrías usar de despensa, por decir algo, ¿no? Podrías O de usar. armario, sí. O de armario. Sí, podrías usar de una manera más. Bueno, son 3,3 metros cuadrados, ¿no? En general, el espacio más básico, aunque luego, evidentemente, hay de todos dependerá tipos, ¿no? de cada pero uno. Pero que no son espacios muy grandes, pero no deja de ser un pequeño espacio que tienes como, bueno, que no lo estás desde un punto de vista occidental o no lo estás usando, ¿no? Claro, pero no lo estás usando vacío. y sí. Porque al final, con esas casas que son estrechas, donde todo a veces puedes sentir una cierta claustrofobia, si se quiere, claro, tú a veces en ciertas calles japonesas tradicionales, pues ya tienes todo muy... las cosas unas encima de otras, ¿no? Entornos urbanos que están un poco saturados de información visual, de estímulos. Entonces, entrar en la casa, cuando estas casas son así estrechas y más oscuras, vuelves a tener o sigues teniendo ese entorno saturado. Entonces, este espacio de jardincito, entre comillas, pequeño, como además tiene el tragaluz y entra esa luz natural, visualmente te da un descanso cognitivo, si quieres llamarlo de alguna manera, porque te cambia totalmente. Es como cuando te dicen que si pasas muchas horas mirando la pantalla del ordenador, te recomiendan que salir un momento afuera, y ¿no? mirar hacia el infinito, ¿no? Para mí estos jardines es un poco eso, el descanso visual y también del córtex cerebral, ¿no? De estar totalmente rodeado por paredes que están muy cerca, que son espacios oscuros, a algo que
no tiene nada que ver. Absolutamente. Al final, o sea, digo que es un espacio vacío porque pienso que es una zona en la que no se vive, ¿no? Ahí no vivimos, ahí no caminamos en esos Tsuboniwa. A lo mejor algún hobbit puede caber, no sé. Y no guardamos nada. Y en esa mentalidad que tenemos de que las casas venga a guardar cosas, venga a tener cosas, ¿no? Venga a almacenar cosas. ¿Por qué me miras con mala cara? Tú ya sabes por qué te estoy mirando. El Tsuboniwa es ese espacio, entre comillas, vacío, que no es vacío literal, porque lógicamente tiene plantas, tiene rocas. No tiene... es literal, bro. No es literal, bro, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo contigo porque al final es un espacio que puede darte esa paz mental, ¿no? Tú vas pasando, tú estás en tu casa y vas caminando de aquí para allá, ¿no? Haciendo cosas en casa y vas pasando de vez en cuando por delante de ese Tsuboniwa y vas viendo ciertos, casi me atrevería a decir, pequeños estímulos, ¿no? Pasas y hay una rama que se está moviendo o una hojita que se está cayendo, ¿no? Para o mí una también, sombra que va cambiando. Para mí, sobre todo, también, aparte de, ¿no?, de lo que tú has dicho, sobre todo es eso. Porque el hecho de que entre luz por arriba y de que tengas pequeñas cositas, aunque no sean muchas, significa que en diferentes momentos del día las sombras que pueden proyectar esas rocas Claro. o simplemente la luz que entra, pues puede dar Va en cambiando. una pared de la casa o en otra. Entonces, Sí. según el momento del día, gracias a la existencia de ese Tsuboniwa, que ahí sí que es todavía más el vacío, si se quiere. Claro. Porque no es ni siquiera lo que tú has puesto en la superficie, ¿no? Las rocas, el musgo. Es el hecho de que exista un espacio que es aire, Abierto. que está abierto hasta el techo, ¿no? Y que tiene una salida por la que entra esa luz. Pues claro, en momentos diferentes del día la luz va a dar en diferentes paredes de la casa. Entonces ese vacío te cambia completamente la experiencia a lo largo del día. Totalmente, ¿no? Y creo que hay esa... Mira, también hay una palabra así que es... Bueno, ahora yo no sé si está tan de moda. Estuvo de moda hace tiempo el mindfulness, ¿no? Un poquito de trabajar esa paz mental, ¿no? Y quitarnos un poco el ruido. Bueno, una exterior. atención plena, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí al final es la observación de estos pequeños, ¿no?, cositas que van sucediendo y cómo va cambiando, con lo que tú decías, la luz, las sombras, a lo largo del día o hasta de las propias estaciones, nos puede ayudar, ¿no?, justamente a estar un poco más tranquilos porque vivimos a veces en ciudades ruidosas, apartamentos pequeños, ¿no? Podríamos de alguna manera intentar traer, bueno, ahora luego podemos hablar de los Tsuboniwa en la época moderna, que creo que también alguna idea podríamos traer en la actualidad, ¿no? Pero creo que los Tsuboniwa han tenido éxito y tuvieron éxito en su momento en el periodo Edo porque era un pequeño espacio en el que podías de alguna manera escapar de todo ese ruido Claro. que había alrededor, aunque fuera mentalmente, ¿no? Y una pequeña representación de la naturaleza en justamente un espacio muy ruidoso de pues, ciudades y el ajetreo de los mercaderes y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente reside su éxito, ¿no? Esa pequeña ventanita a la naturaleza y a la paz mental, ¿no? Claro, pero ¿qué elementos suelen tener estos jardines, Laura, estos mini jardines para que realmente funcionen de esta manera que decimos? Porque tú imagínate, si tú tienes este espacio, ¿no? Pero lo que decimos, pones unos armarios, pones una alacena, pones Claro. un jardín y pones, yo qué sé, un árbol muy grande, ¿no? Y dices, pues es que sí, tienes el espacio, pero no te está transmitiendo lo que debería transmitir. Realmente los Tsuboniwa, un poco la filosofía detrás del diseño de un Tsuboniwa es no hay que acumular. No se trata de venga a acumular. Yo voy a poner 40 rocas, 3 no sé cuántos, vengan. No se Claro. trata de eso, sino que de escoger, ¿no? Elegir ciertos elementos que funcionen entre sí y que justamente, nos ofrezcan esa oportunidad de contemplación y de encontrar esa paz mental que hablábamos antes, ¿no? Algún elemento ya lo hemos mencionado, las piedras o las rocas, ¿no? Lo que en japonés es ishi, que como hemos dicho, en la estética zen representan normalmente montañas, a veces Pero también islas. lo que te iba a decir. Exacto, sí, ¿no? Sobre todo en los jardines que están rodeados de esa arena rastrillada, Que es agua. pues evidentemente pues suelen ser islas. Sí. Yo creo que la roca, la piedra, es el elemento fundamental. Diría
que no me atrevo a decir el 100% porque no he visto el 100% de los Tsuboniwa que existen en Japón, pero me atrevería a decir que un gran porcentaje de Tsuboniwa van a tener siempre una piedra menos, o una piedra, una roca, pues colocada. No se va a colocar al azar, ¿vale? No es, pum, la pongo aquí porque mola. No. Se va a buscar plasmar ese paisaje mental, ¿no? De esa isla, claro, o esa montaña, ¿no? Es siempre... Está muy pensado el diseño, ¿eh? Hombre, y está tan pensado que ni siquiera se colocan sin más sobre la superficie del jardín, sino que se entierran pues para que simulen ser, pues eso, las montañas que han surgido de la tierra, ¿no? No simplemente que ibas paseando por ahí y tiraste una piedra y se quedó pues donde se quedó y ya está. Oye, pues no sé, a lo mejor también hay algo interesante a hacer en eso, ¿no? Luego también otro elemento bastante esencial es el agua, ¿no? El agua normalmente, algún cuenco de piedra, ¿no? Lo que se llama el tsukubai, o alguna como pileta de agua que recoja, pues por ejemplo, el agua de la lluvia, ¿vale? Siempre va a tener presencia también en algún rincón del jardín, va a haber una pileta, algo así, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto en muchos jardines, tanto grandes como pequeños, lo mucho que les gusta a los japoneses el recoger agua y que suene, ¿no? Que tengas como unos pequeños espacios por donde cae el agua con superficies metálicas para que ese agua que se va filtrando suene como agua de la lluvia. Exacto, que eso es precioso. Tú echas un poquito de agua y hacen tic, 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 claro. tic. Es maravilloso. Luego, otro elemento bastante típico de los Tsuboniwa va a ser, tú lo has mencionado antes, las toro, las lámparas de piedra, esas lámparas tradicionales. Pensemos en lámparas chiquititas normalmente, ¿eh? Ya, pero yo estoy pensando en, por ejemplo, la que hay en los jardines estos de Kanazawa. No, Si pones una de esas ya se te sale del Tsuboniwa, Laura. Pero al final esta toro no solo ilumina, lo puede iluminar el jardín, sino que funciona de alguna manera como casi una manera de, no sé, un punto focal. Como ¿no? si fuera un faro, a lo mejor. Sí, y ancla un poco la estética del jardín, ¿no? Da como cierta estabilidad al diseño, de alguna manera, ¿no? Bueno, guían la mirada un poco, ¿no? Porque ser. es ese punto supuesto de luz, que no tiene por qué tener luz real. Exactamente, puede ser que no se claro, no se pero prenda. tú ves esa lámpara y dices, vale, aquí hay luz, ¿no? Con lo cual esto ya te indica hacia dónde mirar. Como veis, es todo muchas veces muy alegórico. Sí, muy simbólico, ¿no? Y luego estarían plantas, pero especialmente plantas que, lógicamente, crezcan bien en la sombra. Porque, claro, sí, hemos dicho, lógicamente el Tsuboniwa está abierto y trae luz al interior de la vivienda. Sí, pero claro, no es una luz directísima, claro, no porque salvo que tengas el sol justo y que ese Tsuboniwa, en esas horas, ¿no? Lo tengas dirigido para que cuando el sol está en lo más alto, pues te entre la luz directa. En cuanto se mueve un poco, ya es indirecto. Entonces, claro, tú has hablado del musgo. El musgo es muy importante en los jardines zen en general, con lo cual no es raro que también sea muy popular en los Tsuboniwa. Además, el musgo es precioso, el musgo encima florece, ¿no? Se queda mucho más bonito en sombra, ¿no? Justamente. Claro. Luego hay el hecho, el momiji, ¿no? El arce japonés también. No, el hecho de poner momiji queda bonito, sí. Ya sabía yo, me lo he buscado yo solita, ¿no? Pero es eso, es también buscar de alguna manera esos toques, ¿no? Naturales y verdes, pero en los que se vea también el paso de las estaciones, ¿no? Que se vea de alguna manera cómo ese jardín puede ir cambiando con el paso del tiempo. De todas maneras, ¿qué estrés, Laura? Porque es como tienes un pequeño jardín, que menos mal que es pequeño, porque la de cantidad de cosas que tienes que tener en la cabeza para hacer un jardín que supuestamente funcione como debe de funcionar y que suponga este relax mental y esta alegoría del cosmos, si quieres, ¿no? Es un poco, a veces, demasiado. Pues imagínate si es demasiado. Si a ti te parece ya demasiado esto, cuidado, porque el Tsuboniwa al final no es solo ese espacio en el que nosotros vamos a contemplar y demás, sino al final hay como un poco tres grandes patas, ¿no? También de cualquier Tsuboniwa. Por un lado, lo hemos mencionado al inicio, el control climático, dicho así ya con términos modernos, pero pues eso, el Tsuboniwa debe ayudar
a generar corrientes de aire, ¿no? Que justo, claro, pensamos... Vale, cuando has dicho control climático, digo, a lo mejor es que el Subonigua lo controlas con unos mandos en la pared, ¿sabes? Como el aire acondicionado. Aparece musgo, desaparece Exacto. musgo. No, pero claro, te tiene que ayudar, tiene que generar ciertas corrientes de aire que refresquen, por ejemplo, la casa en verano. Ya sabéis, los veranos japoneses son muy húmedos, pero que también ayuden a que las casas no sean tan frías en invierno, ¿no? Que de alguna manera Claro. ayuden a mantener un poco el calor que ya hay dentro de la casa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese control climático importante. Luego tú lo has mencionado varias veces, pero tienen que traer la luz, ¿no? Tiene que ser un pozo de luz para esas habitaciones interiores, ¿no? Al final estamos hablando de unas casas, que lo hemos dicho varias veces ya, muy oscuras. El Subonigua, sí, es importante la contemplación, es importante el diseño, las rocas, el musgo, todo esto que hemos dicho, pero tiene que traer luz natural a las estancias. Si no, también pierde parte de su funcionalidad, ¿no? Realmente. Totalmente. Tiene que traer esa luz del sol. Que y de hecho, también... claro, a veces las paredes que hay alrededor del Subonigua se pintaban o se encalaban en tonos más claros. ¿Por qué? Porque hacían como de reflectores de esa luz y en cierto modo ayudaban a llevar un poco de claridad hacia habitaciones más internas que si no hubiera sido por este Subonigua y la manera en la que metían luz en la casa y gracias a esas paredes un poquito más claras, hubieran sido excesivamente oscuras. Totalmente, ¿no? Y luego hay otro punto importante del Subonigua que es la privacidad. Al final te permite tener una conexión con el mundo exterior, la naturaleza exterior. Bueno, en cierto modo, sí. Sí, sin tener que salir a la calle y sin tener que estar con los vecinos. Yo eso es algo que, por ejemplo, estás en la terraza o estás en un balcón. Y te ve todo el mundo. No solo te ve todo el mundo, te oye todo el mundo. Tú estás en tu balconcito, ¿no? Estamos hablando de un balconcito chiquitito, ¿no? Un bloque de apartamentos típico. Y a lo mejor tu vecino de al lado también está en el balconcito porque pues está también ahí disfrutando un poco de, yo qué sé, de la puesta de sol. Y tú estás hablando y el vecino te está oyendo perfectamente. Total, porque lógicamente estáis compartiendo un espacio en el que, vale, pues hay una mini pared que separa los dos balcones, pero es lo mismo. No, totalmente. En cambio, el Subonigua sí que nos ofrece, de alguna manera, ese espacio mucho más privado. Y no solamente porque está dentro de la casa y es así privado, sino que encima imaginad, si le ponéis estos elementos que decíamos, como el agua y ese sonido según va cayendo, esa poquita agua que quede, todavía más, porque genera como una especie de ruido blanco que tapa cualquier posibilidad de conversación que tú tengas dentro de la casa, que es un poco como cuando te vas a los retretes modernos, sobre todo en los baños de mujeres, y tú das al botón de privacidad precisamente para que no se te oiga hacer otras cosas, ¿no? Pues esta es la versión un poco más bonita, más finolis, ¿no? Más finolis. Pero claro, lo que quiero decir con esto es que al final, Japón no es tan diferente a otros países o a otras sociedades o otras estéticas, aunque la estética a lo mejor haya seguido caminos diferentes. Lo que intento decir es que si se han aplicado ciertos criterios estéticos japoneses al Subonigua es porque primero el Subonigua es interesante para cómo son esas casas japonesas y porque tiene una funcionalidad. Es decir, toda la parte estética luego de vamos a representar la naturaleza, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, está muy bien, pero todo surge porque el Subonigua, ¿no?, aporta ese control de temperatura, aporta esa luz y aporta esa privacidad. Si no hubiera habido nada de esto, los Subonigua hubieran surgido y hubieran desaparecido casi tan rápido como surgieron. Absolutamente. Hemos empezado un poco casi por el final, ¿no? Por la parte más intensita, pero nos ha venido así y tenía más sentido hacerlo así. Pero aparecen por esa necesidad de tenemos una fachada muy estrecha porque si no tenemos que pagar muchos impuestos. Eso supone casas muy profundas, eso supone falta de luz, falta de corriente de aire. Nada más en un país donde hay veranos húmedos y muy calurosos, que incluso aunque tuvieras una casa más grande, ¿no?, la necesidad de jugar con las corrientes de aire en momentos en los que no hay climatización como aires acondicionados, necesitas encontrar una manera de
sacar el aire caliente de la casa, ¿no? Y traer parte del aire fresco de donde lo puedas encontrar. Entonces, de ahí surge el Tsuboniwa y luego se desarrolla, ¿no? Justamente la estética, pero totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Al final, la funcionalidad, ¿no? Y los 3 puntos de funcionalidad, de privacidad que decíamos, ¿no? Iluminación y luego el control climático de corrientes. Eso lo tienen que cumplir todos los Tsuboniwa. Luego tú lo puedes tener más bonito o menos bonito, claro, ¿no? Con más rocas o menos rocas, con más musgo, menos musgo, pero realmente las 3 funciones básicas de cualquier Tsuboniwa se tienen que cumplir, ¿no? Si no, pierde un poco el porqué, ¿no? Decíamos antes que podríamos quizá hablar, y creo que sería una buena manera de acabar, hablando del Tsuboniwa en la actualidad, ¿no? Sí. Al final yo creo que al menos el concepto de Tsuboniwa ha trascendido ya a las machillas y ha pasado de ser algo exclusivo de estas casas del periodo Edo, y se ha convertido al menos en una solución de diseño global. Pero, bueno, lógicamente... no sé si global es la palabra, Bueno, ¿no? pues yo creo que sí, porque iba a decir lógicamente, entendiendo que es una solución de diseño global, pero de personas adineradas, de, al final, construcciones que no están al alcance de todo el mundo. Claro, por ¿no? eso yo expresaba mis dudas, ¿no? Porque no es tan global, o sea, que sí que se encuentre fuera de Japón, sí, global en ese sentido, pero que al contrario que ocurría en el periodo Edo, que todas las casas tenían estos espacios, no. ahora yo creo que se ve... Ojalá, pero no. Claro, ¿no? Ahora estos Tsuboniwa o la versión moderna de los Tsuboniwa se ven más como eso, ejercicios de diseño para casas de grandes nombres, de grandes arquitectos y con además un tipo de diseño muy particular. Sí, lo que pasa es que sí que creo que la idea, ¿no?, de traer la naturaleza al interior de la ciudad, ya no solo de la casa, ¿no?, sino de la casa en la ciudad, sí que es algo que grandes arquitectos de renombre en grandes propuestas de diseño sí que están realizando, ¿no? Y eso se ve en varias propuestas. Lógicamente, aquí nosotros no vamos a tener nunca un Tsuboniwa, porque ya me dirás tú, en un apartamento, en un bloque de pisos, no lo puedes tener. Claro, pero bueno. Lo que quiero decir es que incluso hablando de Tadao Ando, por ejemplo, ¿no?, que lo mencionaba yo antes y que es un ejemplo claro de este tipo de diseños, porque él ha diseñado casas con lo que le gusta a él, con su hormigón armado visto. Pues es que algunos de los Tsuboniwa que hay en estas casas que él ha hecho son todavía más, ¿cómo decirlo? Como más zen, ¿no? Más. Todavía más, mucho claro. más, no simples, no es la palabra simple, pero todavía mucho más alegórico. Sí. Porque si en los Tsuboniwa del periodo Edo, ¿no?, ya intentabas abstraer un poco la imagen de la naturaleza con el musgo y unas rocas, pero dices, pero sigue teniendo una parte natural con lo que le gusta el hormigón visto a Tadao Ando, pues es que es todavía, porque a lo mejor solo tienes un árbol, uno solo. O sea, no tienes ni varias rocas, ni tienes arena rastrillada, ni tienes nada, ¿no? Es decir, es la mínima expresión todavía para que encaje también con la decisión de diseño de los materiales de la casa. Entonces, creo que Tremendo, en parte, sí, o sea, claro, por eso te digo que es algo para gente muy adinerada, porque aquí ya en muchos casos ya no tiene ese impacto o esa funcionalidad que tenía el Tsuboniwa anteriormente, aunque pueda que haya parte de esa iluminación que entra por el tragaluz y demás, sino que más bien es una decisión consciente de diseño, con lo cual se pierde parte del sentido de por qué había un Tsuboniwa. De la funcionalidad original, claro, ¿no? Totalmente. Luego yo he visto algunas casas, especialmente en países nórdicos, por ejemplo, hemos visto algunas casas como casi con el concepto de caja de vidrio, de alguna manera, ¿no? Van a tener a veces como los techos de vidrio en una sala, ¿no?, en una de las habitaciones, que permite que veas la lluvia, ¿no?, o la nieve, como caen. Entonces tú estás tranquilamente, porque lógicamente la sala se mantiene, ¿no?, confort térmico, claro, no hay ningún problema, pero de alguna manera estás en el interior de la naturaleza. No digo que sea un Tsuboniwa, pero bueno, es un concepto parecido, ¿no?, de el traer la naturaleza al interior de la vivienda, de alguna manera. También
en algunas, especialmente estas empresas tecnológicas, ¿no? Las grandes tecnológicas, creo que en ciertas oficinas, que son, claro, normalmente oficinas muy, ¿no?, diáfanas, muy abiertas, han ido creando mini espacios más o menos naturales, pero mini espacios justamente con la entrada de luz natural, donde le ponen un poquito de plantas para, bueno, justamente reducir esa fatiga visual de la que tú hablabas antes, ¿no? Y tener un espacio donde, oye, poder llevar la mirada, descansar la mirada de tanta pantalla de ordenador. No sé en Google si teníais algún Lo que Tsuboniwa, teníamos era un barista y los sofás. pero no había ningún espacio natural, aparte de la terraza de arriba del todo. ¿No teníais ninguna...? Teníamos 2 terrazas, pero luego, claro, como las oficinas estaban todas alrededor de un patio central, ¿no? Entonces había como un tragaluz natural muy, muy grande. Es decir, Sí, pero ahí no había plantas, ¿no? No había plantas, pero en cierto modo se desperdiciaba mucho espacio, porque es eso, ¿no? Las oficinas, los espacios de trabajo, las salas de reuniones, estaba todo rodeando ese espacio central y claro, pues por ahí había una cantidad de luz impresionante, ¿no? Que es desperdiciar espacio en una zona de Londres donde yo trabajaba, por ejemplo, que es carísima. Sí. Pero a cambio, pues tener una sensación un poquito más desahogada, ¿no? No estar todos ahí apiñados. Luego también hay una tendencia en ciudades occidentales en los patios de luces, ¿no? Bueno, aquí en Málaga se le llama ojo patio a los patios de luces, me hace mucha gracia. Creo que hay una tendencia a intentar llenarlos un poquito más de plantas, si puede ser, ¿no? Ha habido intentos de poner, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Los jardines verticales, ¿no? En Sí. algunas fachadas, algunas cosas, para de nuevo intentar traer cierta naturaleza a lo seco que es la vida en la ciudad, ¿no? Donde todo es pues ladrillo, todo es hormigón, todo es cristal. De todas maneras, si tú te vas a los patios en Córdoba, por ejemplo, y ¡ay, qué bonito! Muy bonito, pero no tiene nada que ver con los Tsuboniwa en el sentido de que está todo mucho más lleno de plantas. Sí, pero para mucho mí, más lleno, no tan zen. Sí, pero no es zen. La estética es totalmente diferente, pero para mí hay algo parecido, a lo mejor en funcionalidades no, pero en la decisión de decir, estamos en calles muy estrechitas, vivimos en casas, en calles muy estrechas, en las que tampoco hay mucha luz. No, pero por eso los patios se llevan tanto en casas tradicionales, Claro, por ejemplo, ahí voy. en sitios calurosos como Andalucía. Absolutamente, y funciona igual, Claro. como un espacio que genera una corriente, Generan que te corrientes puede de ayudar. convección, efectivamente. Claro, entonces, para mí es muy, muy, muy parecido al Tsuboniwa. Simplemente si es que en el fondo bueno, otra ciertas manera. decisiones, ¿no? Me refiero, cuando... O sea, la ciencia es la que es, ¿no? Y el sol calienta. Te buscas maneras. Entonces, las soluciones que se encuentran Sí. para la falta de luz, para la falta de ventilación, para, Y hasta para el gran descanso, calor y el descanso y hasta visual. el descanso visual, a el eso me descanso refiero. mental, de Pues tener algo de naturaleza en esta... son similares, porque al final lo decimos siempre, ¿no? Unos y otros no somos iguales, tan distintos, somos ¿no? iguales. Todos somos del mismo planeta Totalmente. y estamos todos cortados por patrones similares, aunque luego haya pequeños detalles que marcan esas diferencias en cada uno. Bueno, Luis, yo ahora quiero un Tsuboniwa aquí en nuestra nueva casa. Vamos a ver Pero dónde lo vamos a ponemos. llenar de Legos. No, porque es el vacío. Es importante el vacío. Pues me voy a Eso hacer es- un Lego que sea el Lego vacío, pero va a ser un Lego. Bueno, tenemos algún Lego. Estoy aquí mirando, perdón, que he girado la cabeza porque me he alejado del micro, pero tenemos un jardincito más o Tenemos menos un zen aquí jardincito detrás zen. del Lego, así que algo así, pero aquí. Vamos a ver qué rinconcito podemos hacer. Tendremos problemas a lo mejor con los vecinos de Tendremos arriba, problemas, porque si sí. abrimos ahí para que entre la luz natural al Tsuboniwa, pues a lo mejor hay problemitas. Pero algo, yo ahora quiero uno, así que Me parece pues bien. vamos allá. Mátame. ¡Mátame!